Qué bueno que pueden acompañarnos en esta tarde. Les recuerdo que son muy amados mis hermanos. También les quiero recordar que la gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo y lo que tienes que hacer es recibirlo, es creer en su gracia. Otra cosa que también deben de saber es que la gracia no comenzó con Jesús. La gracia no comenzó hasta el nuevo pacto, hasta el Nuevo Testamento, es decir, no comenzó en Mateo. La gracia siempre ha existido. La gracia es parte de la identidad de Dios, es quien Dios es. Es decir, que la gracia es la identidad o la forma más exacta en la que tú puedes conocer e identificar a Dios. ¿Sí? La gracia se revela desde el principio, desde el comienzo, la misericordia de amor, la misericordia y el amor de Dios por la humanidad se revela desde el principio, desde el comienzo, desde el Génesis, y a lo largo de todas las escrituras tú puedes conocer la gracia. La gracia no comienza en el nuevo pacto, la gracia no comienza con Jesús, ¿sí? En Jesús se muestra la gracia en toda su plenitud. La gracia de Dios se revela en toda su plenitud. La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, la gracia fue revelada, el propósito de Dios para la humanidad, el que conocieran de su amor, de su misericordia, es revelada por completo por medio de Jesús. Es decir, la gracia no es una persona, la gracia no es algo, no es una cosa, sino más bien la gracia es una persona, la gracia es alguien, la gracia es Jesús. Tú no puedes separar la gracia de la verdad, porque son una sola. La Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Es la manera en que Dios muestra su amor por ti. En su persona y su obra consumada, su obra terminada, muestra el gran amor con el que Dios te ama. Esa es su gracia y es un regalo. Es un regalo, es un don inmerecido. No es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Así que ahí donde estás te invito a que levantes tu Biblia, que me acompañes para hacer nuestra declaración de fe, nuestra confesión. Y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, pues los niños pueden salir, si es que hay alguno todavía aquí. Muy bien, la semana pasada te hablaba acerca de corazones ardientes, de tener un corazón ardiente. Te hablaba de cómo Jesús, después, una vez resucitado, hacía 3 días que Él fue crucificado, iban 2 de sus discípulos camino de Emaús, de Jerusalén a Emaús, y ellos iban un poco tristes, ¿no? Iban un poco tristes por lo que habían pasado. Ellos creían que Jesús sería quien redimiría a Israel. Ellos tenían su fe puesta en que Jesús, ellos creían, pero de una manera de que habían creído de que Él iba a ser quien redimiría a Israel, pero ahora habían perdido sus esperanzas. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de ser crucificado, tenía ya 3 días. También escucharon que unas mujeres le dijeron que Jesús ya no estaba en la tumba, y ellos se asombraron de que les hayan dicho de que Jesús ya no estaba en la tumba. Pero fue un asombro de: no lo puedo creer. ¿Es en serio que Jesús ya no está en la tumba? Es decir, ellos no entendían que era algo que Jesús ya les había dicho. Ellos no lo recordaron o no lo creyeron, simplemente el que era algo que Jesús ya les había dicho, que Él resucitaría al 3er día, que era necesario que Él fuera en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad. Así que ellos iban tristes, y Jesús se les aparece en el camino de Emaús y comienza a conversar con ellos, y dice que les empieza a revelar las escrituras. Es decir, Jesús, la palabra, les empieza a hablar de Él mismo a través de la palabra. En ese entonces no existía el Nuevo Testamento,
no existía el Nuevo Testamento, existía el Pentateuco, lo que era conocido como la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas, las escrituras de los profetas. No existía el Nuevo Testamento como para que Jesús les hablara acerca del Nuevo Testamento. La Escritura dijo que Jesús les empezó a hablar, a revelar las escrituras en los momentos o en los lugares donde hablaba de sí mismo. Es decir, que el antiguo pacto habla de su gracia, habla de Jesús. La gracia de Dios no comienza con Jesús, comienza desde antes, solo que en el nuevo pacto lo vemos revelado en su totalidad, en su forma más espléndida, en su forma más fácil de entender. Lo vemos por medio de Jesús. Y comentábamos que a medida de que Jesús te es revelado en tu vida, a medida que tú vas descubriendo a Jesús por medio de las escrituras, que tu corazón empieza a arder, tu corazón se empieza a avivar, algo dentro de ti se empieza a encender y comienzas a tener un deseo de conocerle más, de buscarle más. Comienzas a ver la vida desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque tu corazón empieza a cambiar, tu manera de pensar empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque te empiezas a ver justo, te empiezas a ver santo, te sabes perdonado, ya no hay más culpa, ya no hay más conciencia de pecado, sino que en tu conciencia está el amor y la gracia de Dios por ti, la salvación de Dios por ti. ¿Sí? Entonces, a medida que tú conoces las escrituras, a medida que te es revelado Jesús, a medida que vas descubriendo más acerca de Jesús en las escrituras, acerca de Él, y te quiero hablar hoy puntualmente de Él, de Jesús como el centro de las escrituras, de Jesús como la parte medular de quien se trata las escrituras, de quien se trata el cristianismo, por decirlo de otra manera. ¿Sí? Así que el día de hoy te quiero hablar acerca o más bien el título del día de hoy es conforme al corazón de Dios. Es conforme al corazón de Dios. Y obviamente cuando escuchas conforme al corazón de Dios, se te viene a la mente al instante un personaje de la Biblia, ¿no? Que fue declarado un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú ya sabes quién es, te estoy hablando de David. David fue declarado un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, esto muestra que hay algo especial en David, ¿no? Que hay algo que lo diferencia del resto de los más hombres y mujeres que relatan las escrituras. Hay algo especial en David. ¿Tú alguna vez te has preguntado qué de especial hay en David para que Dios mismo lo haya llamado un hombre conforme a su corazón? Sí, de nadie más se habla acerca de un hombre conforme al corazón, sino solo de David. Y tú tal vez podrás decir, bueno, es que David era muy rápido en arrepentirse, él se arrepintió de lo que ha hecho, pero de hecho fue llamado un hombre conforme al corazón antes de que él cometiera algún pecado o que la Biblia registrara algún pecado. Te estoy hablando más puntualmente del pecado que cometió con Betsabé. Y al momento de que mandó a su esposo Urias, esposo de Betsabé, al frente de la batalla para que fuera asesinado, para que muriera en la batalla, ¿no? Entonces, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios antes, y además la Escritura lo revela como alguien de quien Dios declara que él haría todo lo que a Dios le agradaba, todo lo que Dios quería. O sea, yo cuando leí esto, realmente al principio no pude entenderlo, no entendía cómo es que Dios había hablado acerca de David, que era un hombre conforme a su corazón, con todo lo que había hecho, pero que él lo nombró antes de que la Biblia registrara algún pecado de David. Lo nombró antes, y además dice de David que él haría todo lo que a él le agrada, todo lo que a Dios le agrada. Entonces, suena un poco incongruente porque la Biblia mismo registra lo que David hizo, ¿no? Cometió algunos errores como padre, su familia se dividió, estaban unos contra otros, sin mencionar el pecado que cometió el adulterio que cometió con Betsabé, y al mandar a su esposo al frente de la batalla para que fuera asesinado, ¿no? Dios mismo dice él que él haría todo, y dice todo lo que a Dios le agrada. Yo he escuchado también acerca de personas de que era el corazón
en la manera en que David adoraba a Dios, ¿no? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios por la forma en que él adoraba a Dios. Y realmente adoraba de una manera extraordinaria, pero eso no lo diferencia de los demás, porque la Biblia menciona también muchos adoradores, muchas personas que adoraban a Dios con todo su corazón. Y entre otras cosas, un hombre que tenía mucha fe, que era un hombre que tenía mucha fe en Dios, que ponía su mirada en Dios. Y aunque todas esas cosas son ciertas, pero realmente hay otros personajes en la Biblia que tienen las mismas características. Pero yo creo que hay una cosa en especial, lo que hace la diferencia, que no se registra de ninguna otra persona en la Biblia que haya hecho lo mismo. David había hecho algo que se diferencia al resto de los demás. Y es algo que yo creo de manera personal, y he escuchado que otras personas también creen esto, que era acerca de que él tenía un deseo profundo porque el arca del pacto regresara a Jerusalén. David deseaba que el arca del pacto regresara a Jerusalén. Tú no vas a ver a ningún otro personaje en la Biblia. ¿Por qué? Porque el arca estuvo perdida por más de 20 años. El arca del pacto no estaba en Jerusalén, el lugar donde debería estar, por más de 20 años. No estaba ahí, y no se registra nadie que haya querido ir por el arca excepto a David. David tenía un deseo por el arca. Él quería hacer regresar, quería hacer volver el arca. El arca de Dios, el arca del pacto, representa la presencia de Dios. Representa la presencia de Dios, lo representa Él mismo, el lugar donde Dios habita, el lugar de donde Dios hablaba. Entonces, vamos por favor a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 22. Dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Y quiero que pongas especial cuidado en esta palabra: quien hará todo lo que yo quiero. Dios declaró a David un hombre que haría todo lo que Dios quería. Después vamos al Salmo, por favor, Salmo 132. Salmo 132, versos del 1 al 6. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: Señor, acuérdate de David. Perdón, del verso 3 en adelante, del 3, ahí mismo, pero en el verso 3. No gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso. Son palabras de David. Ni me permitiré cerrar los ojos, y ni siquiera el menor pestañeo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Verso 6. En Efrata oímos hablar del arca, dimos con ella en los campos de Yagar. Muy bien, David estaba hablando que lo primordial en su vida, es decir, que antes que incluso el sueño, que antes de descansar, él le hallaría lugar para el arca. Él buscaría el arca y él le daría un lugar. Es decir, lo pone como primer lugar en su vida, antes que dormir, antes que descansar, antes que comer, antes que cualquier otra cosa. Dice David que él no descansaría hasta encontrar un hogar para el arca. Es decir, era una parte primordial en su vida, era lo primero. Yo creo que esto era lo que hacía a David un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que esto era lo que Dios quería, todo lo que Dios quería que David hiciera. Esto era todo lo que Dios quería que David hiciera. Es decir, que lo pusiera en primer lugar en su vida. Primera de Crónicas 28, por favor. Igual en la Nueva Versión Internacional. Primera de Crónicas 28, verso 4. Dice así:
Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel, para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante. De esta tribu escogió a mi familia, y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme por rey de Israel. Muy bien. David sabía que Dios se agradaba de él. David sabía que Dios se agradaba de él. Él sabía que era muy amado por Dios. ¿Sí? Él sabía que era muy amado por Dios. Él sabía esta palabra, cuando dice las escrituras que Dios se agradó de David, es una palabra que se usa, o que hoy en día la podemos usar, como cuando le dices a tu esposa o le dices a tu esposo, oye, me gustas. O cuando le dices a tu novia, a la chica que te gusta, o el chico que te gusta, me gustas. Eres muy agradable, me gustas. Es esta misma palabra que Dios le dice a David. Él se agradó de David. Dios se agrada, es decir, le gusta, le encanta. Hay algo especial en David que a Dios le gusta, que a Dios le atrae. Y David sabía esto, sabía que Dios lo había escogido. Sabía que Dios lo había escogido para ser rey. Y después Dios, y de hecho Dios lo nombra, como ya veíamos, un hombre conforme al corazón de Dios. Él dice también que no dará sueño a sus párpados hasta que haya lugar para Yahvé, morada para el fuerte de Jacob. Y se refiere al arca del pacto. David estaba hablando de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y rápidamente te voy a hablar un poco del arca del pacto. El arca del pacto fue robada por los filisteos. El arca del pacto tipificaba la presencia de Dios. Dios le hablaba a su sumo sacerdote desde el arca. Desde el arca Dios le hablaba a su sumo sacerdote. Así que el arca estaba perdida. Significa que la presencia de Dios no estaba con el pueblo de Israel, y eso era trágico. Eso era algo muy, muy trágico para la nación de Israel. Sí, como lo puede ser hoy para ti. Sí, como lo puede ser, bueno, yo sé que aquí todos tienen la presencia de Dios, pero hay personas que no tienen la presencia de Dios. Hay personas que no tienen el Espíritu de Dios, y eso es algo trágico. Es algo trágico para el ser humano. ¿Sí? Entonces, el arca del pacto tenía ya 20 años perdida. Antes de David vino por rey Saúl. Un rey Saúl que la Biblia lo describe, que era un hombre que fue escogido por el pueblo. Es decir, que era un rey conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios. Y Saúl nunca hizo nada por traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén. Nunca fue por ella, nunca dijo, iré por el arca y la traeré de regreso. ¿Sí? Si ustedes no conocen mucho de Saúl, Saúl era una persona que representa la humanidad, que representa el vivir por tus fuerzas, que representa el estar más al pendiente de que lo que las personas piensan, lo que las personas dicen, en lugar de lo que Dios dice. Saúl es una representación de la ley, que está demasiado enfocado en sí mismo y nunca tiene ese deseo de ir a buscar el arca del pacto. Sin embargo, David, Dios mismo lo describe con un hombre conforme a su corazón, donde lo primordial en su vida, lo primordial en su reinado es ir por el arca y traerla de regreso al lugar donde pertenece. Así que esta arca duró 20 años sin estar en el lugar donde debería de estar, donde pertenece. En lugar de estar en el centro, que era Jerusalén, que era algo así como la capital de Israel, en el centro de la nación, y más específicamente en el monte de Sión, que era el lugar donde Dios había elegido como su morada, como el lugar donde Él habitaría por siempre. El arca del pacto estaba a la periferia, estaba muy lejos de Jerusalén, estaba a la periferia, estaba en lo periférico del país, no era donde debería de estar. Sí, muchas veces igual en nuestras vidas, esto representa como muchas veces en nuestras vidas Jesús no está en el lugar donde debería de estar.
en el centro de tu vida, es decir, lo primordial en tu vida, sino que está a la periferia, en lo periférico. El centro de tu vida, no sé, tal vez es tu trabajo, tal vez es una persona, tal vez es alguna actividad, algo que te gusta hacer. Incluso puede ser tú mismo el centro de tu vida y Jesús está a la periferia, es decir, no es lo más importante. ¿Sí? Esto significa esto que te acabo de mencionar también. Entonces, la tipología del arca del pacto, en aquel momento el arca del pacto era el objeto más santo sobre la tierra. El arca del pacto era el objeto más santo que había sobre la tierra. El lugar más santo que había sobre la tierra, o el país más santo, al país que Dios había elegido para él, era la nación de Israel. Después de Israel, el pueblo más santo, pues obviamente era la nación de Israel. Después, la ciudad más santa era Jerusalén. Jerusalén era la ciudad más alta. Y el lugar más santo en Jerusalén era el monte Sión, porque ahí era donde estaba la presencia de Dios. Ahí es donde estaba el lugar santísimo. El templo constaba esencialmente de 3 partes. El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio exterior era donde se hacían los sacrificios. El lugar santo era donde estaba los panes, donde estaba la mesa de los panes, donde estaba el incienso, donde estaba la lámpara. Y el lugar santísimo, que todo esto te tipifica a Jesús. Todo esto, el templo y todo lo que había en el templo, es una tipología de Jesús, de su obra, de su persona. Pero quien más lo representa es el arca del pacto, que era el objeto más santo, que estaba en el lugar santísimo. Ahí no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote, y una vez por año él iba y ofrecía y ponía la sangre en el arca, la sangre de los animales, del sacrificio de animales, y Dios perdonaba los pecados de todo el pueblo. Por eso es que era tan importante. Por eso es que el sumo sacerdote, era tan importante para ellos, porque solo él podía entrar. Es decir, solo él podía entrar con la sangre, y solo si él entraba con la sangre, los pecados del pueblo eran perdonados. Entonces, si el sacerdote no podía entrar, sus pecados no eran perdonados. El sacerdote también representa a Jesús. Sin él, tus pecados no son perdonados. ¿Sí? Entonces, en el antiguo pacto, Dios dijo que él hablaría al sumo sacerdote de entre los 2 querubines. Ahora, el arca del pacto prácticamente estaba hecho en la ley, en las escrituras, en el antiguo pacto. Dios mismo le dijo a Moisés la descripción de cómo él quería que fuera construida el arca del pacto. Entonces, te lo voy a decir rápidamente, porque es algo bastante extenso. El arca del pacto estaba hecha de madera de acacia. Era una madera muy fina, una madera muy fuerte, considerada para los judíos como una madera incorruptible. ¿Sí? La madera en la Biblia representa la humanidad. La humanidad. ¿Qué representa esta madera? Representa la humanidad. Este cajón, esta arca que estaba hecha de madera de acacia, estaba recubierta por enfrente, por fuera y por dentro de oro, de un oro muy fino. Es decir, el arca era de madera de acacia y estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. Esto habla de Jesús, de su humanidad. El oro representa la divinidad, el oro representa la deidad. Es decir, representa a Jesús completamente hombre y completamente Dios. Un Dios que vino en su forma humana. Eso representa la madera, la humanidad de Jesús. Y el oro representa que Él es Dios, representa su deidad, su soberanía. Después tenemos el propiciatorio, que era una tapa, la tapa que cubría el arca o esta caja. Lo voy a decir de esta manera para que se pueda entender mejor. ¿Sí? Esta caja, que era hecha de madera de acacia, cubierta con oro por dentro y por fuera, tenía una tapa. Pero esta tapa no tenía madera, esta tapa era oro puro, era oro macizo, era un oro muy fino. Y
esta tapa es conocida como el propiciatorio. Era lo que tapaba el arca o lo que había dentro del arca, ¿sí? El propiciatorio tenía dos querubines alados, con sus alas extendidas, mirando hacia abajo, encontradas unos con otros. A lo mejor tú ya conoces el arca, tú lo has visto algún momento, en algún momento lo has visto en alguna imagen, alguna iglesia que has ido. En algunas iglesias acostumbran a tener el arca como símbolo. Si no, te recomiendo que la busques por ahí, que la googlees, el arca del pacto, para que tengas una mejor idea de lo que era el arca del pacto. Esta tenía dos querubines, igual, eran de puro oro, no tenían ninguna mezcla, era solo oro. Y el propiciatorio fue hecho a mano, es decir, fue golpeado, fue diseñado a mano, era golpeado. El propiciatorio fue golpeado. Todo el propiciatorio era de oro puro, o sea, no había otra cosa, no había mezclas, era oro. Por ciento que era muy pesado. Imagínense algo así como un comedor, era más o menos del tamaño de un comedor, un poco más pequeña quizás, como de un comedor de 6 mesas. No, era grande. Y aparte el propiciatorio, la tapa que tenía los dos querubines era de puro oro. Entonces te podrás imaginar que era algo muy pesado. Era muy pesado, era imposible de cargar para una persona. El arca la cargaban entre 4 personas, pero se cree que incluso para 4 personas era imposible cargarlas. Que de hecho era demasiado pesada para recorrer con ella una larga distancia sin que quienes los cargaban se lastimaran, sufrieran de algún dolor. Sí, realmente era demasiado pesada. Así que esta tapa es conocida como el propiciatorio. Esta habla de Jesús, que fue nuestro propiciatorio, que Jesús fue golpeado, que su cuerpo fue golpeado por cada uno de nosotros. Así como el propiciatorio fue golpeado para ser diseñado, representa a Jesús de cómo Él fue golpeado en la cruz. Ahora, el arca, me gustaría que me pusieran mucha atención en esta parte, porque creo que es algo muy importante para que después entiendas lo que te quiero mostrar, lo que te quiero decir. Dentro del arca había 3 cosas. En primera estaba la ley, las tablas de piedra donde Dios le había dado la ley a Moisés. Las tablas de piedra donde Dios le había dado la ley a Moisés. Las tablas hablan de nuestra rebelión e incapacidad para guardar la ley. ¿Sí? Las tablas de piedra que estaban dentro de la caja, dentro del arca, hablan de nuestra incapacidad para cumplir la ley, de nuestra rebelión. ¿Sí? También estaban ahí la vara de Aarón. No era una vara común y corriente, era una vara que reverdeció y que además de que reverdeció, dio un fruto. Dios hizo que la vara de Aarón reverdeciera porque él estaba afirmando que él era el sacerdote del pueblo. Dios estaba afirmando, más bien dicho, reafirmando que él había elegido a Aarón y a su descendencia para que fueran los sacerdotes, los que estaban al servicio de Dios. La vara de Aarón representa la rebelión del pueblo contra el sacerdocio de Aarón. En algún momento les hablé acerca de la rebelión de Coré y del pueblo de Israel, de cómo se rebelaron contra el sacerdocio de Aarón. Entonces Dios, para confirmar que él era el sacerdote que había elegido, hizo que su vara reverdeciera y además diera fruto. Así que la vara representa la rebelión del pueblo contra el sacerdocio de Aarón. En este caso también representa la rebelión del ser humano contra Jesús como nuestro sumo sacerdote. Sí, la escritura dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él nos representa delante de Dios. Pero muchas veces no lo tomamos en cuenta, lo ponemos en la periferia. Es decir, Jesús como sumo sacerdote intercede por el pueblo. Él es quien ofrecía, el sumo sacerdote es quien entraba hasta el lugar santísimo y ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo. Es decir, la rebelión contra el sumo sacerdocio de Aarón representa el que tú y yo no tomemos en cuenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote, como quien perdona nuestros pecados, como quien ofreció el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Representa a todos aquellos que se rebelan contra ese acto, contra la obra de Jesús, y dicen: no, yo quiero ser justificado por mis fuerzas, no, yo voy a hacerlo por mis méritos propios.
¿sí? Por lo que yo puedo hacer, por mis fuerzas, por mi capacidad. Después también está una especie de recipiente de oro, una vasija de oro donde estaba el maná. Donde está el maná. Dentro del arca del pacto estaba un recipiente de oro que contenía el maná. El maná, ustedes saben que es la manera, el alimento que Dios les daba al pueblo cuando andaban con el desierto. Pero ¿qué creen? El pueblo también se rebeló contra el hecho de que Dios les daba maná, les daba de comer maná del cielo. Sí, era un alimento, la Biblia lo menciona como el alimento del cielo. Mientras los hijos de Jacob comían en el desierto de este maná, ellos no se enfermaron, no se registra nadie que se haya enfermado, no se registra ningún débil cuando ellos comían del maná. Pero ¿qué dijeron ellos? Se rebelaron contra el hecho de que Dios les daba maná. Es decir, ya no querían más maná, estaban hartos de maná y llamaron al maná un pan muy liviano. Un pan liviano, como que no nos gusta este maná, como que ya nos enfadamos de lo mismo, como que es muy insípido. Sí, eso representa también a Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Eso representa también cuando las personas se rebelan, cuando a Jesús lo ponen a la periferia, como algo no tan importante, como algo liviano, como si es bueno conocer a Jesús, es bueno ir a la iglesia y escuchar hablar de Jesús, pero hasta ahí yo no quiero meterme demasiado, o sea, yo no quiero relacionarme demasiado porque no quiero verme muy religioso. Lo ven como algo muy liviano, a Jesús como algo periférico, no como algo central. No como algo central. Entonces, si se fijan, las tres cosas representan la rebelión del ser humano contra Dios. La rebelión del ser humano contra Dios. ¿Y qué hace Dios con tus rebeliones? ¿Qué hace Dios con tus pecados? Los cubre con el propiciatorio. Esas tres cosas estaban dentro del arca. Y el arca fue cubierta con el propiciatorio. ¿Sí? Entonces, las puso debajo del propiciatorio, donde se coloca la sangre del sacrificio. Es decir, en el propiciatorio está el maná, está la vara de Aarón y están las tablas de piedra dentro del arca. Y las cubre con el propiciatorio. Y el propiciatorio era en el lugar donde se colocaba la sangre del sacrificio. De tal manera de que cuando Dios quería ver la rebelión del pueblo, tipificado por las tablas, la vara y el maná, Dios no podía verlo. Dios veía la sangre del sacrificio y decía, no hay ninguna rebelión, no hay pecado, el pueblo es justo delante de mí. ¿Por qué? Porque estaba la sangre. Y dije, él no podía verla. Él no podía. Sí, él no podía ver. ¿Por qué? Porque ya había un sacrificio, se había derramado sangre. Entonces, como había sangre en el propiciatorio, Dios declaraba a su pueblo justo, lo declaraba santo y lo bendecía. Podía bendecirle. ¿Sí? Así que la Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. La Escritura dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación que se usa ahí mismo, Juan, por favor, primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, esta palabra propiciación es la misma palabra con la que se define a propiciatorio. Es decir, la palabra propiciación es la misma para propiciatorio. ¿Qué significa esto? Que Jesús es nuestro propiciatorio. Sí, Jesús es nuestro propiciatorio. Y su sangre es la sangre del sacrificio. Así que todo aquel que cree en Jesús, cuando Dios lo ve, ya no ve su rebelión, ya no ve su pecado, ve la sangre en el propiciatorio. Es decir, ve a Jesús y la sangre que ha sido derramado. Por lo tanto, si tú estás oculto en Jesús, si tú estás a la sombra de sus alas, si tú estás bajo tu protección, si tú has creído en Jesús, ¿qué quiere decir? Que entonces Dios te ve justo, sin mancha, sin pecado. Él es tu propiciación, Él es tu propiciatorio. ¿Sí? Así que Jesús es nuestro propiciatorio. El propiciatorio fue golpeado, fue diseñado a golpes.
¿sí? De la misma manera en que Jesús fue golpeado, de la misma manera que Jesús fue maltratado para que Él fuera tu propiciatorio, Él fuera la propiciación por tus pecados. Si la sangre de Jesús ha sido derramada, por lo tanto Dios dice, no hay rebelión en mi pueblo, no hay pecado, eres justo, eres santo, eres limpio, eres digno y puedo bendecirte. Deseo bendecirte. Ese es mi deseo, que tú seas bendecido. ¿Sí? El arca del pacto es una sombra de nuestro Señor Jesús, de su persona, de quién Él es y de su obra. Si te fijas, el arca del pacto es una sombra de Jesús. El arca del pacto revela a Jesús en su persona, quién es Él, completamente Dios, completamente hombre, su obra consumada. Él es quien murió por ti, la propiciación, el sacrificio, su sangre ha sido derramada en el propiciatorio. Por lo tanto, Dios ya no ve tus pecados, ya no ve tu rebelión. ¿Sí? La Escritura dice que Dios hablaba al sacerdote desde el propiciatorio, de en medio de sus ángeles. Por favor, Números capítulo 7, Números 7, 89. Dice, cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los dos querubines. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Escuchó su voz de entre los dos querubines. Estoy en Números capítulo 7, 89. Desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, ahí hablaba el Señor con Moisés. Es decir, Dios hablaba por medio del propiciatorio, pero hoy Dios te habla a ti por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Dios te habla a ti por medio de Cristo. ¿Sí? En el antiguo pacto, Dios hablaba del propiciatorio, que era un tipo de Jesús, pero hoy en día te habla por medio de Cristo, te habla por medio de Jesús. Ahora, dicho esto, habiendo hablado acerca de esto, de lo que representa el arca del pacto, ahora puedes entender por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora puedes entender por qué David deseaba que el arca del pacto volviera a su lugar. Por qué David deseaba que el arca del pacto, la presencia de Dios, estuviera en el lugar central donde debería de estar. Porque él quería que el arca del pacto estuviera en el lugar donde él había decidido que habitaría para siempre, el lugar donde él había decidido que viviría. Sí, ahora puedes entender de una manera más clara por qué David tenía ese deseo por la presencia de Dios, ese deseo por el arca del pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arca del pacto revela a nuestro Señor Jesús. El arca del pacto demuestra quién es Jesús y su obra en la cruz. ¿Sí? Él lo revela que Él es tu alimento, revela que Él es el sacrificio por tus pecados, revela que Él es la salvación, que Él fue golpeado por ti, revela que si tú comes de Él, entonces serás sano, serás provisto, serás próspero. ¿Sí? Bien, entonces Dios ejecuta el juicio porque Él es justo, pero su deleite no está en el juicio. Dios ejecuta juicio porque Él es justo, pero su deleite no está en el juicio. Su deleite se manifiesta en su misericordia y en su gracia. En su misericordia, en su gracia. ¿Sí? La Biblia dice que el juicio de Dios es muy corto, que es muy rapidito, pero que su gracia dura para siempre. Es decir, que su gracia es mucho más duradera. Muchas personas creen que su juicio es muy largo y su misericordia es muy corta, pero no es así. Es al contrario, es al revés. Su misericordia es mayor, su misericordia es grande, su misericordia es abundante y su juicio es corto, su juicio es rápido. En Salmo capítulo 30, por favor. Salmo 30, verso 5. Dice así: porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche
hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. El 106, por favor, Salmo 106, verso 1. Dice, aleluya, alabado sea el Señor, den gracias al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. Esta palabra es la palabra de su gran amor, perdura para siempre. Es la palabra que te decía, Gesed. Ya te mencionaba antes esto. La palabra Gesed en hebreo es gracia. Su gracia dura para siempre. Su gran amor dura para siempre. Su misericordia dura para siempre. Su misericordia, su amor es mucho más grande que su juicio. Él tiene que efectuar un juicio porque Él es justo, pero no está su deleite en el juicio. Su deleite está en mostrarte su amor, en mostrarte de su gracia. Así que su ira, la ira de Dios, el juicio de Dios, terminó justo en el momento en que fue ejecutada sobre Jesús en la cruz. Toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios se terminó cuando Jesús absorbió todo ese juicio y toda esa ira en la cruz. Todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios fue sobre Jesús en la cruz. Y ahí se terminó. Jesús dijo, consumado es. Lo que significa que Jesús nunca más estará enojado contigo. Que ahora su amor, su misericordia, su gracia dura para siempre. Es mayor. El juicio que nosotros merecíamos, cayó sobre Jesús, quien no lo merecía. Mientras que las bendiciones que Él merecía cayeron sobre nosotros. Hubo un cambio. El juicio que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús, que no lo merecía. Y todas las bendiciones que Él merecía cayeron sobre nosotros. Ese intercambio se le llama gracia. Se le llama gracia. Recibiste algo que no merecías. Jesús pagó algo en tu lugar. Él fue tu propiciación. Él es tu propiciatorio. Sí, Él cubrió tus faltas, cubrió tus pecados, cubrió tus rebeliones. Y yo tengo la sensación, a mí me da la impresión, porque era algo que a mí me pasaba, que era algo que yo sentía. Y hasta la fecha, no lo voy a negar, hasta la fecha todavía lo siento. Todavía mi conciencia me engaña un poco. Y era de que yo sabía de que Jesús había muerto por mis pecados. Yo sabía que Jesús había pagado por mis pecados y que Él era mi Salvador. Hasta ahí yo lo entendía muy bien. Hasta ahí eso yo lo sabía. Y esa es una verdad escritural. Pero si tú te quedas ahí, entonces Jesús es un pan muy liviano. Si tú te quedas ahí, entonces Jesús, la obra completa de Jesús, no puedes entender la obra completa de Jesús. Es decir, la obra completa de Jesús no está en tu vida. ¿Sí? Porque además de que Él pagó por tus pecados, Él llevó tus pecados, algo que Él no merecía. La otra parte es que todas las bendiciones de Dios fueron sobre ti. Y ahí la obra está completa. Muchas personas se quedan en que Jesús murió por mis pecados. Jesús me perdonó, Él me salvó. Pero hasta ahí es un pan muy liviano. Y no creen que también las bendiciones de Dios son para ti por gracia, que son un regalo. Las personas no creen que se merecen, creen que Jesús perdonó, pero no reciben todas las bendiciones que eran de Jesús, que también son para ti, que también son tu derecho como hijo de Jesús, que también te las mereces. Tomar a Jesús como alguien que murió por tus pecados y que te salvó, y hasta ahí es considerar a Jesús un pan muy liviano. ¿Sí? Es considerarlo como algo muy liviano. Además de eso, todas las bendiciones que Él merecía fueron también dadas para ti. Son tuyas, te pertenecen, son tu derecho como hijo de Dios. Sí, el juicio que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús, mientras que las bendiciones que Él merecía cayeron sobre nosotros. Eso es gracia, es un regalo, no lo puedes ganar. Jesús lo hizo por ti, no lo puedes ganar, solo tienes que recibirlo, tienes que creerlo. Sí, es por gracia, no es por obras. Es un regalo de Dios. Así que la ira de Dios terminó en el momento que fue ejecutada sobre Jesús en la cruz. Y las bendiciones de Dios cayeron sobre ti, justo en ese momento. Así que, regresando a David, ahora puedes entender por qué David tenía ese deseo de hacer volver el arca del pacto a Jerusalén, al lugar
al lugar donde él pertenecía. Y ese es el mensaje, prácticamente ese es el mensaje que quiero darte el día de hoy. Que así como David, tú tengas ese deseo por hacer volver a Jesús al centro de tu vida. Hacer volver a Jesús al lugar donde Él le corresponde, al lugar de preeminencia, al lugar que Él se merece. ¿Sí? Como te decía, muchas veces tenemos a Jesús en un lugar periférico. En un lugar periférico. Y eso no solamente se manifiesta cuando tienes otras actividades primordiales. La semana pasada te hablaba también acerca de Marta y María. Cómo Marta estaba ocupada, demasiado ocupada en servir al Señor, mientras que María estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra. Así que María se enoja y le reclama a Jesús y le dice que no le quitará a María porque ella ha escogido la mejor parte. Y te decía que el problema de Marta no es que estuviera sirviendo a Jesús. El problema de Marta era que tenía el servicio a Jesús como lo primordial en su vida. ¿Sí? El problema de Marta fue no haber metido a Jesús a la cocina, no haber metido a Jesús en su familia, no haber metido a Jesús como el centro de su vida. Marta y María eran hermanas. Esto representa de cómo la iglesia debe de funcionar. Claro que es bueno el servicio de Jesús. Todos aquellos que aman a Jesús, que siguen a Jesús, deberían servir. ¿Sí? Pero recuerda las palabras de Jesús, que María había elegido la mejor parte. Es decir, que lo mejor es estar a los pies de Jesús. Lo mejor es escuchar su palabra. Lo mejor es tenerlo como el centro de su vida. Cuando Jesús pone, cuando la Escritura, cuando Dios pone algo primero, cuando dice que algo va primero y algo va segundo, es porque ese es el modelo, es porque es así, es porque algo es primordial y después lo otro es consiguiente. Sí, así que si Jesús dice que escucharlo, que estar cerca de Él, que ponerlo como primer lugar de tu vida es la mejor parte, después el servicio vendrá de manera automática. Después tu corazón, tendrás un corazón ardiente cuando pones en primer lugar a Jesús. Si tú quieres hacer. Sí, hoy en día escuchamos a las iglesias mucho de visión, misión, hacer, llamado, ley. Y han sacado a Jesús de la parte central. Han sacado a Jesús de lo primordial en su vida. Lo han puesto en la periferia de los mensajes. Lo han puesto en la periferia de la iglesia. Hoy en día escuchamos mucho de psicólogos, de motivación, de vamos, tú puedes lograrlo. La psicología dice esto, la ciencia dice esto. Si tú haces, es decir, relegan a Jesús a la periferia, cuando Jesús debe de tener el lugar preeminente, el lugar que debería de tener. David tenía ese deseo por el arca, quería que estuviera en el lugar donde debía de estar, en el centro, en Jerusalén, la ciudad central, en el monte de Sión. ¿Te has dado cuenta por qué Dios elige el monte de Sión como el lugar de su morada y no elige el Sinaí? ¿Tú recuerdas? Las tablas, la ley de Moisés, fueron dadas en el Sinaí, en Pentecostés, el primer Pentecostés que se celebró. Las tablas fueron dadas en el monte Sinaí por medio de Moisés. Ahora, ¿por qué Dios no eligió el monte Sinaí? ¿Por qué eligió el monte de Sión? Tú te recuerdas en el Pentecostés, en el primer Pentecostés de la iglesia, cuando el Espíritu es derramado sobre la iglesia y comienza la iglesia, cuando arranca la iglesia en sus inicios, 3,000 personas se convirtieron. 3,000 personas fueron salvas, mientras que en el monte Sinaí, cuando se dan las tablas, cuando se da la ley, se le da a Moisés, 3,000 personas mueren. Y en el monte de Sión, 3,000 personas son salvas. Y Dios dice que Sión será el lugar donde habitará por siempre, donde Él eligió que sería el lugar de su morada. ¿Por qué? Porque Sinaí representa la ley. Sinaí representa la ley, representa el juicio. Sión representa la gracia, representa el amor de Dios, el lugar donde Él derramó su espíritu. Sí, y 3,000 personas fueron salvas. Así que David quería hacer volver el arca del pacto a Jerusalén, que estaba lejos. Por más de 20 años el arca del pacto estuvo lejos. Sí, quizás hoy en tu vida Jesús está lejos.
Sí, quizás lo has puesto a la periferia y no le has dado el lugar central. Sí, quizás como Marta estás más ocupado en otras cosas, pero yo creo que es tiempo de que hagas volver a Jesús. Él desea ser el centro, Él desea estar en tu corazón, Él desea tomar el control de tu vida, Él desea bendecirte. Sí, Él desea tomar el control. Así que, como te decía, Dios escoge Sión como el lugar de su morada, porque el monte de Sión representa su gracia, representa el lugar donde el arca habita, el lugar donde Él decidió habitar por siempre. Así que lo que te quiero decir hoy es que lleves de regreso a Jesús al lugar que le pertenece. Lleva de regreso a Jesús al lugar que le pertenece. Llevar de regreso el arca del pacto es lo mismo que llevar de regreso a Jesús al lugar donde le pertenece. Hoy tú puedes ser una mujer, un hombre conforme al corazón de Dios. Yo sin duda alguna creo que esta fue la razón por la cual Dios declaró a David un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él tenía en su corazón a Dios como lo primordial, como lo central. Él no iba a descansar. Eso era lo primero en su vida, era traer el arca del pacto, poner el arca del pacto en el lugar que le pertenecía. Hoy en día, como te mencionaba, Jesús ha salido del lugar central de las iglesias, de la iglesia. ¿Sí? Jesús ya parece que ya no estuviera en lo central. ¿Sí? Como te decía, todo parece la visión, misión, sueños, hacer, llamado. Estamos demasiado enfocados en la visión, en el llamado, en el qué puedo hacer para Dios, como Marta. Sí, pero Jesús quiere que tú lo pongas en el primer lugar. ¿Por qué? Porque esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte. ¿Sí? Cuando Jesús no se le da el lugar central en el cuerpo de Cristo, la plenitud de sus bendiciones no están fluyendo como deberían. Cuando Jesús no tiene el lugar central en el cuerpo del Cristo, sus bendiciones no pueden fluir como deben. ¿Sí? Por eso es que una iglesia sufre cuando Jesús no está en lo primordial. Cuando hablan de cualquier otra cosa. Yo he escuchado sermones acerca de predicadores que hablan de cualquier cosa y casi nada de Jesús. Lo mencionan como hay así como para decir que hablamos de Jesús, ¿no? Lo toman como un pan muy liviano. Creen que la gente se ha enfadado de escuchar lo mismo. Muchas personas, personalmente, no voy a decir muchas personas, personalmente, yo escuchaba de Jesús y decía otra vez, ya sé que fue crucificado, ya sé que murió por mis pecados, ya sé que derramó mi sangre. Lo tenía como un pan muy liviano. Consideraba su persona y su obra como algo muy liviano y decía otra vez el mismo mensaje. ¿Cuántas veces voy a escuchar que Jesús murió por mis pecados? ¿Cuántas veces voy a escuchar que tengo que creer? ¿Cuántas veces voy a escuchar que es por fe? Era como un pan muy liviano, pero cuando empecé a ver a Jesús, cuando Jesús me empezó a ser revelado en mi vida, cuando empecé a verlo desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, cuando empecé a ver que su misericordia dura para siempre, que la gracia de Dios no solamente se revela en el Nuevo Testamento, sino que viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando empecé a ver su gracia, su amor y lo que Él hace, lo que Él hizo por mí, inmediatamente no puedes considerar a Jesús como un pan muy liviano. Sabes que es lo central de las Escrituras, sabes que es lo central del Evangelio, sabes que es lo central de tu vida, sabes que es lo central de la vida, sabes que es lo central de la existencia. Por eso es que en Jesús se revela la plenitud de Dios. Por eso es que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Jesús es la imagen del Dios invisible. Por medio de Jesús puedes conocer a Dios. Y el Espíritu Santo
te lleva a Jesús. El Espíritu Santo te muestra a Jesús. El Espíritu Santo te guía a la verdad, te guía a Jesús. El Espíritu Santo no te revela tus pecados. El Espíritu Santo no quiere que seas consciente de tus pecados. El Espíritu Santo te lleva a conocer a Jesús. Te revela la verdad, te revela acerca de quién es Jesús. Porque para ti y para mí Jesús es lo primordial. Jesús es lo central, o debería serlo así, ¿no? Así que hoy en día predicar acerca de la gracia no es fácil. Hoy en día predicar acerca de la gracia no es fácil. ¿Por qué? Porque no le da la importancia a las personas. No le da importancia alguna a las personas. Toda importancia, todo el crédito se lo lleva Jesús. Hablar de la gracia es hablar de Jesús, ¿sí? Y a las personas no les gusta eso. A las personas no les gusta que se hable tanto de Jesús. A las personas están acostumbradas o estamos acostumbrados a que hablen de mí, de lo que yo puedo hacer. Por eso las iglesias donde les dicen a las personas qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que comportar, se llenan. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta las 7 claves para el éxito. Cómo orar por la madrugada. Haz estas cosas y Dios te bendecirá. Si sigues estos pasos, entonces serás próspero. 10 claves irrefutables para que Dios te bendiga, ¿no? Y se enfocan en lo que tú puedes hacer. Se enfocan en lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta eso. Pero el evangelio se trata de Jesús. Jesús es lo central. Él es lo primordial. Él es lo más importante. Y cuando tú decides que esa es la mejor parte, cuando tú te sientas a escucharlo y empiezas a conocer a Jesús y Jesús te es revelada, entonces la totalidad, la plenitud de sus bendiciones se revelan y se muestran a tu vida. Apocalipsis 3:20, por favor. Apocalipsis 3:20, un versículo demasiado conocido y bastante utilizado para los incrédulos, para aquellas personas que no forman parte de la iglesia. Este versículo suele usarse para los inconversos y dice así: mira que estoy a la puerta y llamo. Está hablando acerca de Jesús. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Mira que yo estoy a la puerta. Y solemos decirle a los inconversos: Jesús está tocando la puerta, Él te está hablando. Ábrele la puerta, déjalo entrar a tu vida. Pero si tú lo lees en el contexto, te darás cuenta que estas palabras son para la iglesia. Son para la iglesia. La escritura en este capítulo de Apocalipsis le está hablando a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Le dice: mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Jesús está afuera tocando la puerta? ¿Por qué está afuera llamando? Afuera de la iglesia. ¿Por qué Jesús está tocando la puerta de afuera? ¿Por qué dicen déjame entrar? Es porque Él no está dentro. Es porque Él no ocupa el lugar que pertenece. Es porque Él no es lo central. Y Jesús está diciendo déjame entrar, déjame ser el objetivo del mensaje. Yo soy lo central, yo soy lo primordial. ¿Sí? Yo soy lo que tú necesitas. Así que solo tienes que recordar esto. Tienes que hacer a Jesús el centro de tu vida. Tienes que ponerlo en el lugar donde Él pertenece. Ahora puedo entender a David por qué. Ahora puedo entender a David por qué su deseo de traer el arca del pacto. Por qué ponerlo en el lugar donde Él pertenece. Ahora puedo entender por qué Dios le llama un hombre conforme al corazón, conforme a su corazón. Por favor, acompáñame a Hechos 13:22. Estoy por terminar, los chicos de la alabanza, si quieren ir subiendo. Hechos 13:22. Dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará
todo, quien hará todo lo que yo quiero, quien hará todo lo que yo quiero. Te dije al principio que yo no entendía por qué Dios decía que David haría todo lo que él quiere, si él había pecado, si David había pecado. David había cometido adulterio. David había cometido errores con su familia se dividió, su hijo quería asesinarlo. Uno de sus hijos violó a su hermana, a una de sus hermanas. ¿Por qué Dios dice que David haría todo lo que él quiere y le llama un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, yo creo que fue porque David ponía a Dios en primer lugar en su vida. David sabía que él era lo más importante, que era lo primordial, él era lo central. ¿Sí? De la misma manera, tú y yo podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios cuando ponemos a Jesús en el lugar central. Cuando haces a Jesús el centro en todo aspecto de tu vida y permites que la plenitud de sus bendiciones fluyan en tu vida. ¿Sí? Permite que Jesús sea el centro. Permite que la plenitud de sus bendiciones fluyan. David revela por qué fue tan bendecido por Dios. La plenitud de la bendición de Dios sobre David se revela en este secreto, en su deseo porque el arca del pacto volviera a casa. La plenitud de la bendición de Dios fluirá en tu vida cuando creas que a Jesús le pertenece el lugar central. Cuando hagas a Jesús el lugar central de tu vida, donde lo pongas en el lugar que pertenece. Sí, Él es tu Salvador, pero no solo tu Salvador. Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu justicia, Él es tu santidad. Sí, estás sentado a la derecha del Padre en Cristo Jesús. Lo que significa que cuando ores no tienes que decir, Señor, bendíceme, porque Dios no está allá. No está lejos como para que voltees a ver al cielo. Tú estás a la derecha del Padre. Por lo tanto, cuando ores, sabes que Él está aquí. No está allá. Cuando oras, recuerda que tú estás en la presencia de Dios, en Cristo Jesús. Que tu espíritu está cerca de Dios. Así que no tienes que levantar tu vista y decir, Señor, te pido, Señor, ayúdame. Señor, aquí está. Está contigo. Cuando ores, recuerda que Él está ahí. Tú estás a su diestra, estás a la derecha, no está lejos. Tú estás con Cristo Jesús, eres coheredero con Cristo Jesús. Jesús es tu propiciatorio, Él ha sido la propiciación de tus pecados, su sangre te ha redimido. ¿Sí? El Señor dice, no hallo pecado en mi Hijo. No hallo pecado en Rema, no encuentro rebelión en Él. Ellos son justos, son amados, son santos y son hijos e hijas conforme a mi corazón. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por su presencia. Dale gracias a Dios por lo que hizo por medio de Cristo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has hecho hombres y mujeres conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por ser lo central en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu persona, por tu obra. Gracias por tu humanidad y por tu divinidad. Gracias por tu justicia, por tu santidad. Gracias, Señor, porque has perdonado y nos has limpiado de todo lo malo. Gracias porque tus bendiciones fluyen en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hacernos conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por vernos como hijos tuyos, personas en las cuales no hay pecado, en las cuales no hay rebelión. Hombres y mujeres que hacen todo lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Te mencioné al principio que el arca del pacto era muy pesada. Los estudiosos, realmente no se sabe a ciencia exacta cuánto pesaba el arca, porque
La Biblia no menciona de cuánto pesaban los querubines, no es muy específica con los querubines, pero se cree que tan solo el propiciatorio pesaba 200 kilos o un poco más de 200 kilos. Según los estudiosos creen que no se podía cargar entre 4 personas. El arca tenía 2 travesaños, dos postes a sus lados, y en cada esquina de uno de sus postes solo podían cargarla los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían cargarla. Pero se cree que ellos no podían cargarla. Era muy pesada, entre 4 personas no podían, y si podían, era demasiado pesada de tal manera que no podían avanzar grandes distancias. Así que los estudiosos, los teólogos creen que cuando los sacerdotes tomaban el arca y la levantaban, realmente era Dios quien los levantaba a ellos. Era Dios quien les daba las fuerzas a ellos para que pudieran levantarlos. Así que cuando tú pones a Jesús en primer lugar en tu vida, en lo central, es Él quien te lleva, es Él quien te levanta, es Él quien te sostiene. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Bien, vamos a orar por las ofrendas, así que ahí donde estás, te invito a que si gustas tomar tu lugar. Y mientras pasan con los ofrenderos, te compartiré algunos anuncios. Señor, te damos gracias, Padre, porque te plació, Señor, amarnos, te plació salvarnos, justificarnos. Gracias, Padre, porque tu misericordia, tu amor dura para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tu gracia sobreabunda en medio de la rebelión, en medio del pecado. Gracias, Señor, por estas ofrendas que se van a recibir, porque eres nuestro proveedor, porque miras nuestro corazón más que la cantidad o lo mucho o lo poco que podamos hacer, sino que tú miras la intención. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si gustas levantar tus manos ahí donde estás y decimos juntos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí reunidos, siendo hombres y mujeres conforme a su corazón. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga. Quedamos despedidos.